¿Qué nos puede enseñar la crisis del COVID-19? Yo creo que un horizonte común europeo emerge lentamente del corsé de las historias nacionales. Antes de la epidemia, la elección de Donald Trump y sus declaraciones en contra de la OTAN han reactivado el debate entre los que quieren que la Unión Europea sea una potencia mundial y los que desconfían de esta ambición. Una Europa potente debería disponer de una defensa común, autónoma, y desarrollar proyectos de investigación militar conjuntos. Las autoridades francesas defienden tradicionalmente esta visión de Europa que podría, en cierta manera, devolver a su país el rango o parte del rango internacional perdido desde la descolonización. Pero los políticos alemanes son muy reticentes. Según el pasado de cada país, no se ve de la misma manera de dónde surgirían las amenazas internacionales o dónde se deben dibujar las estrategias nacionales hacia afuera. Los franceses miran preferentemente hacia el Mediterráneo o África. Los alemanes tienen un tropismo hacia el este y los españoles hacia América Latina, etc. Las representaciones que los pueblos tienen de su historia influyen en las decisiones de los gobiernos, incluidas las políticas económicas. Los alemanes temen el endeudamiento y la inflación a causa de las crisis vividas en el pasado y, por las mismas razones, prefieren desarrollar diplomacia y cooperación antes que mejorar la reactividad de los ejércitos como quisieran los franceses. En la guerra de Libia, Alemania, Reino Unido, Francia apoyan al general Haftar que controla la parte oriental de Libia, cuando los italianos no se fían del personaje y apoyan al gobierno de Trípoli. Los italianos además quieren un papel estelar por razones históricas, migratorias, energéticas. El horizonte común europeo se dibuja lentamente por el peso de las historias nacionales, porque este peso sigue siendo muchas veces determinante para los políticos a la hora de actuar con legitimidad. Y cada crisis parece oscurecer este horizonte común, porque en un primer momento los reflejos nacionales se imponen sobre la elaboración de decisiones comunes. Desde el principio de la pandemia, oímos decir que tenemos que recuperar soberanía para no depender nunca más de las mascarillas chinas o de las medicinas fabricadas en la India. Me parece que el uso de la palabra soberanía se confunde con los conceptos de autonomía o de resiliencia. Si la Unión Europea tiene que organizarse para ser autónoma en relación con ciertos productos esenciales, significa que debemos ponernos de acuerdo sobre lo que es esencial, más allá de las mascarillas. La alimentación para el ganado, que ya no debería ser importada de Argentina. Las fábricas textiles, las piezas de recambio, la investigación científica. ¿Con qué mano de obra? ¿En qué campos? Solo la Unión Europea, por su superficie y sus 500 millones de habitantes, nos puede permitir alcanzar cierta autonomía para enfrentar situaciones de caos internacional. El uso del concepto de soberanía para la Unión Europea es pertinente, sin embargo, cuando se habla, por ejemplo, de los poderes que se manifiestan en el ciberespacio. Actualmente todos los gobiernos no están de acuerdo sobre la potencial amenaza contra la soberanía de los europeos que representaría el desarrollo en nuestro continente por la empresa Huawei, directamente ligada al Partido Comunista Chino, de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Pero el concepto de soberanía nacional es también un lema electoral, a menudo ligado con la idea de identidad nacional. Cuando la guerra de Siria provocó una oleada de refugiados en el 2015, los gobiernos de Europa Oriental
anunciaron que no iban a acoger musulmanes porque estos alterarían la identidad de su población y de su nación. El Brexit acaece porque una mayoría de ingleses pensaron que su soberanía era incompatible con la aplicación de normas votadas en Bruselas, pero también porque los brexiters han hecho una campaña focalizada sobre el rechazo de los inmigrantes en general y de los polacos en particular. Hoy, como una mayoría de escoceses piensan que el Brexit es incompatible con su propia soberanía, tal vez asistamos a una fragmentación del Reino Unido. Y esto puede suceder también con Irlanda del Norte, territorio donde las identidades mortíferas han hecho estragos. Los nacionalistas, que asocian poder e identidad, pueden definirse de izquierdas o de derechas. En el País Vasco, Arnoldo Otegi se define como un soberanista de izquierda. En Europa Occidental observamos una proximidad ideológica entre nacionalistas regionales, partidos de izquierda y partidos ecologistas. Estas alianzas se fundamentan en la convicción de que la lucha por la protección de la naturaleza debe ser pensada y puesta en práctica a nivel local para luchar eficazmente contra el capitalismo mundializado y los estados nacionales supuestamente incontrolables. Son ellos partidarios de una Europa de las regiones que debería ser, según dicen, una naturaleza federal innata. Pero la Europa de las soberanías a nivel regional podría aún ser más ineficiente que la de los estados actuales, porque daría pie a muchas rivalidades territoriales en nombre del corsé de nuevas historias nacionales. Buena parte de la energía política se gastaría en estrategias de conquistas o de resistencia, porque no todos los ciudadanos piensan igual acerca de estos territorios. Los nacionalistas de Bretaña quieren la integración de un departamento que no forma parte hoy de la región Bretaña. Los electores de las Islas Shetland no votarían forzosamente a favor de la independencia escocesa. Los flamencos y los valones pelearían para controlar Bruselas o los municipios bilingües. Los proyectos geopolíticos de los nacionalistas vascos y catalanes se aplican a territorios más amplios que las comunidades autónomas que gobiernan. Hoy, conjugar la acción de los estados es muy complicado. Hasta el ensayo clínico europeo llamado Discovery, cuyo objetivo era hacer pruebas de medicinas antivirales, ha sido un fracaso por falta de cooperación. Es perturbador ver a ecologistas asociar las identidades con la reflexión acerca de la mejor manera de provocar cooperación entre los diferentes niveles de poderes para impulsar la transición ecológica en toda Europa. Juntar exigencia de derechos históricos y respuesta a los desafíos ecológicos y sanitarios a escala europea me parece un oxímoron, una propuesta contradictoria. El porvenir del proyecto europeo dependerá seguramente de la evolución de nuestros hábitos de consumo y también de nuestra voluntad de construir un porvenir democrático, localmente arraigado, pero liberado de las identidades cuando son una forma de garantizarse el poder. No se trata de renunciar al sentimiento de identidad, cuantos somos que compartimos varias identidades en nosotros. Pero para consolidar esta realidad geopolítica aún frágil que es la Unión Europea y darle más autonomía frente a los nuevos retos universales, me parece que deberíamos atenuar el poder que otorgamos al concepto de identidad. En el futuro, los gobiernos deberán mejorar nuestra resiliencia frente a choques de diferente naturaleza, asociando a los ciudadanos y gracias a la Unión Europea.